Nunca se burlen de los muertos. A los pescadores siempre les ocurren muchas cosas porque por lo general son grupos de 3 o 4 personas en búsqueda de lugares tranquilos para poder pescar. Y es ahí cuando se encuentran con situaciones paranormales. Hace unos años atrás un grupo de 3 amigos fueron a pescar, pasando la villa de Loreto. Era un lugar al que iban con frecuencia. Y en esa ocasión se desplazaron un poco más, tal vez unos 500 metros más o menos, y fueron a una zona a donde había una pequeña barranca. Ellos salieron de trabajar el día viernes como a las 7 de la tarde y una vez que cargaron todas las cosas, emprendieron el viaje. Según cuentan, estuvieron llegando cerca de las 10 de la noche. Llegaron, eligieron el lugar donde se quedarían y comenzaron a bajar las cosas. Cuando ya estaban instalados en el lugar, uno de ellos tomó una linterna y se fue a buscar un poco de leña para hacer fuego. A los minutos que él se alejó, comenzó a llamar a sus amigos. Vengan y miren lo que hay aquí. Ellos se acercaron y dicen que había un pequeño monumento de alguien que había fallecido en ese lugar. Ellos suponían que se trataba de alguien que había fallecido ahogado ahí. Pero lo extraño de esto es que tenía una pequeña vela encendida, como si alguien hubiera estado un rato antes ahí. Ellos comenzaron a bromear sobre eso. Héctor, quien relata la historia, les dijo: no bromeen con eso, vámonos para allá, para donde estábamos, a seguir pescando. Ellos siguieron en lo suyo, hicieron el fuego después de desarmar las cañas para ir a pescar y se fueron hasta la orilla del río. El río estaba a unos 20 metros de donde ellos habían armado su carpa. Momentos después, los 3 ya estaban pescando, aunque no había demasiado pique. Así que Héctor se retiró un poco para hacer sus necesidades y uno de ellos comenzó a hacerle bromas nuevamente con respecto a ese pequeño monumento, a que podía aparecérsele un espíritu o cosas así. Héctor no estaba de acuerdo. No le caía muy simpático el hecho de que bromearan con eso. Luego volvió y se sentó junto a ellos. Estaban tomando algo, cuando de pronto sintieron como si alguien hubiera tirado una piedra grande en el agua. Ellos inmediatamente se dieron vuelta, miraron para todos los lados, pensando que podía haber alguien, pero no veían a nadie. Prendieron las linternas e iluminaron a su alrededor, pero aún así no veían a nadie. Les pareció extraño. Comenzaron a hablar si lo que había sucedido era tal vez una piedra o había saltado algún pescado grande y estaban allí. Cuando en eso comenzaron a caerles muchas piedras a su alrededor. Ellos pensaron que algunos maleantes le robarían en aquel momento, pero por más que iluminaban, no veían nada. Inmediatamente Héctor les dijo: ¿vieron que yo les dije que no habían que hacer bromas con eso? Su amigo le dijo que no pasaba nada, que se quede tranquilo, que había que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y en eso estaban, pensando que tal vez había alguien que pudiera robarles. En un instante, las piedras se detuvieron y todo volvió a quedarse en la calma. Luego de pasar aproximadamente una hora, ellos escuchaban la voz de alguien, como si alguien hablara a la orilla del río. Ellos no podían deducir qué decía y lo extraño
era que por momentos lo escuchaban que parecía que provenía de un lugar y luego ya lo escuchaban de otro. Como a las 3 de la mañana decidieron dejar las cañas a la orilla del río y volver a su carpa para dormir un rato. Se metieron y dejaron la puerta de la carpa abierta porque hacía calor. Y bueno, el viaje los había cansado y entonces decidieron descansar. Por un momento se acostaron a dormir. Los tres dormían con los pies hacia la entrada de la carpa, cuando a uno de ellos, llamado Adrián, de repente lo agarran de los pies y lo arrastran hacia afuera. Él pidió ayuda a sus amigos, quienes inmediatamente se despertaron y no entendían por qué lo habían sentado afuera. Él se metió muy rápidamente y les contó lo que le había pasado. Ellos no sabían si era verdad o era una broma, pero lo vieron realmente muy asustado y entonces se dieron cuenta que decía la verdad. Mientras estaban hablando, sintieron como si alguien estuviera golpeando la tapa de una conservadora que ellos habían dejado al lado del vehículo. Era como si alguien golpeara la tapa, como si estuviera jugando o algo por el estilo. Héctor, tratando de tranquilizarlos, dijo: quédense tranquilos, es tal vez algún animal. Pero no tardaron mucho en descubrir que no se trataba de eso. Porque inmediatamente, cuando él dijo eso, una sombra cruzó delante de la puerta de la carpa. La única luz que había era la que producía la fogata que ellos habían hecho y que todavía ardía. Y en ese momento vieron cruzar algo delante de la carpa otra vez. Ellos prendieron la linterna y alumbraron, pero no veían nada. Decidieron entonces cerrar la carpa. Dice Héctor que cuando hicieron esto sintió más miedo. Se acostaron nuevamente, pero dejaron una linterna encendida y a los minutos comenzaron a escuchar como si alguien rasguñara la tela de la carpa. Ya asustados, se preguntaban qué podía ser eso. Héctor tomó la linterna e iluminó hacia el techo de la carpa y pudieron ver la silueta de una persona. Los asustó muchísimo esto, pero trataron de no dejarse llevar por el miedo y que podía ser algo normal. Tal vez había alguna persona ahí afuera, haciéndole bromas. Ellos abrieron el cierre de la carpa y salieron nuevamente, pero otra vez no había nadie ahí afuera. Héctor fue hacia el costado de la carpa y cuenta que inmediatamente sintió que algo lo tomó del brazo en el que tenía la linterna. Cuando él mira, dice que vio junto a él a una persona o la silueta de una persona muy oscura, pero mucho más alto que él. Y sintió tanta presión en su brazo cuando esta aparición lo tomó, que comenzó a dolerle inmediatamente y fue como si lo paralizara. Cuando quiso soltarse, no pudo hacerlo y apenas le salió la voz para llamar a sus amigos. El primero en salir fue Adrián y comenzó a decir: no, 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 no. Su otro amigo no comprendía qué sucedía, pero cuando salió y miró, vio también a aquella aparición. En esto coinciden los tres. Lo describen como una persona alta, de unos 2 metros aproximadamente, muy oscuro, tanto que no podía definirse prácticamente sus rasgos.
Solamente se veía un brillo en sus ojos cada vez que le daba la luz de la fogata. Y este era como de un color amarillo. Ellos recuerdan que aquello fue una visión que duró un instante, porque inmediatamente esta cosa soltó a Héctor y se desplazó hasta perderse en la oscuridad. Ellos, asustados y sin saber qué hacer, encendieron las luces del auto. No podían salir de ahí, ya que la carpa estaba cubriendo ese pequeño sendero por el que tenían que salir. Y dicen que por momentos, ya ellos estando dentro del auto, se sentían como observados y veían que a la orilla del río, a una persona sentada, justo donde ellos tenían sus cañas. Pero lo extraño era que cuando ellos iluminaban con la linterna hasta la orilla, no había absolutamente nadie. Pero cuando retiraban la luz, con la poca luz que había de la luna, se veía la silueta de alguien sentado allí, junto a sus cañas. Ya eran más de las 4 de la mañana. Imagínense, aquello se hizo realmente muy largo para ellos. Parecía que el tiempo no corría. Hasta que, cerca de las 6 de la mañana, recién comenzó a amanecer. Cuando esto pasó, salieron por un momento afuera y se pusieron a avivar el fuego. Y en eso, escuchaban la voz de alguien cerca de ellos. Se metieron de nuevo. Y cuando amaneció, se sintieron un poco más tranquilos y se acercaron hasta la orilla para ver las cañas. Y dicen que las cañas estaban cortadas, pero la tanza, que es donde se enría el hilo, estaba como quemada, como si le hubieran pasado algo muy caliente. Ellos decidieron irse inmediatamente a otro lugar, pero cuando volvían para desarmar la carpa y las cosas que tenían, junto a aquel pequeño monumento, dicen que había alguien arrodillado, un hombre, dicen, que estaba descalzo, con un pantalón corto y una remera rota. Y ellos lo miraron sin decir nada. Y cuando se fueron a desarmar la carpa, aquel hombre continuaba allí. Fue extraño porque en un momento lo vieron pararse y los miró a ellos. Y antes de que pudieran emitir palabra alguna, esta persona les dijo: no tienen que burlarse de los muertos, no tienen que burlarse de esto. Y señaló el lugar donde estaba ese pequeño monumento. Ellos se quedaron sin emitir palabra y lo vieron caminar hasta meterse al río. Según ellos, dicen que cuando se metió al agua, de un segundo a otro, lo perdieron de vista. Cargaron rápidamente todas las cosas en el auto y se fueron, volviendo hasta la zona de Loreto, y se quedaron en una zona conocida como La Dormida. Allí se quedaron todo el fin de semana. Ellos interpretaron que tal vez aquella persona que habían visto era esa persona que se había ahogado en aquel lugar. Pescadores interrumpen ritual. Hace aproximadamente unos 10 años atrás, un grupo de 3 amigos tenían por costumbre, desde hacía muchísimos años, salir a pescar o cazar. Comenta uno de ellos que en muchas oportunidades les tocó ser testigos de alguna situación paranormal, pero no demasiado fuerte. Generalmente escuchaban ruidos en el monte estando solos, o de ver de pronto pasar a alguien por un lugar donde no había absolutamente nada. Pero lo que en esta situación les ocurrió fue
lo más grave que les tocó atravesar. En aquella oportunidad habían ido a pescar a Santiago del Estero. Hacía mucho tiempo que no lo hacían. Y fueron el día viernes para pasar todo el fin de semana allí. El viernes pasó y fue muy tranquilo. Ya siendo sábado por la noche, estaban allí comiendo algo del pescado que atraparon, conversando y tomando algo, cuando de pronto el fuego, que ellos ya habían dejado de ocupar, fue como si entre las brasas del fuego algo explotara, como si hubieran tirado algo que explotó, como por ejemplo cuando uno tira una lata de aerosol y esta explota. Bueno, sucedió algo parecido. Y esto desparramó todas las brasas. Ellos buscaban una explicación, pero no encontraban lógica a eso. Incluso se levantaron para mirar si no se les había caído algo que tal vez hubiera producido aquello. Pero no había nada. Sucedió solo eso. Y luego siguieron en lo suyo. Un rato después, se fueron a la orilla del río a pescar. Pasaron unos minutos y en un momento sintieron como un sonido que dicen ellos que era como si alguien metiese algo muy caliente al agua. Y escuchaban ese sonido una y otra vez. Ellos miraban, pero no podían ver nada. Pero escuchaban el sonido muy cerca de ellos. En un momento, uno de ellos les dice: miren lo que hay aquí. Y habían como unos 10 peces muertos. Ellos no encontraban explicación para esa situación. Se preguntaron qué habría pasado. Tal vez el agua estaba contaminada, porque durante el día anterior, el día viernes, ellos no habían visto absolutamente nada. Después de un rato de estar pescando, quien cuenta esta historia dice que se fue hacia atrás de la camioneta a buscar algo, y estando allí sintió que entre las ramas, entre la maleza que había en el lugar, sintió un ruido. Y él comienza a insultar, como diciendo, desafiando, que si había alguien ahí, que se aparezca, que dé la cara. Recuerda que después de decir eso, sintió un aire caliente que lo envolvió y fue como si fuera que perdía el conocimiento y cae al piso. Y cuando cayó, dice que podía haber parado frente a él a una aparición, que era algo realmente inexplicable. Esto que él vio tenía patas, es decir, como la de un animal, pero el torso lo tenía como si fuera el de una persona, pero con muchos huesos, y su rostro era lo más extraño de todo. Lo tenía como el de una persona, sí, un tanto más alargada quizás, pero recuerda que en la frente tenía como 2 cuernos. Eso lo recuerda claramente. Él lo miraba entre asombrado y asustado y sin poder reaccionar. Ahí, tirado en el piso sin saber lo que le había pasado. Él no podía creer la visión que tenía en ese momento y le pregunta a esta aparición: ¿qué quieres? Y cuando aquella entidad le respondió, él recuerda como si la voz estuviera dentro de su cabeza y no como si estuviera en el ambiente. Y esta entidad le dijo: tú me desafiaste. Él no supo qué hacer en ese momento. Logró reaccionar y comenzó a gritar llamando a sus amigos. Ellos vinieron corriendo, pero increíblemente cuando iban llegando a la camioneta, él estaba en la parte de atrás de la camioneta. Cuando ellos iban llegando, los pastos que estaban allí
comenzaron a prenderse fuego. Y cuando ellos se acercaron para levantar a este amigo, dicen que sintieron como un aire caliente muy fuerte, como si fuera una barrera que no les permitía pasar. Y en ese momento vieron desplazarse a la altura de los pastos a esta misma figura que él había visto. Pero ellos la vieron de espalda. Aseguran que en esos momentos sentían un zumbido muy fuerte y que rodeando a esta aparición había muchísimas moscas hasta que desapareció en el monte. Lograron apagar ese fuego y asustados le preguntaban qué le había pasado a este amigo que cuenta la historia. Pero él no reaccionaba, no podía hablar. Estaba totalmente inmóvil por el susto. De a poco, él cuenta que logró recuperarse y tartamudeando comenzó a contarles lo que le había pasado. Ellos escuchaban sin poder creer, pero habían sido testigos también de aquella aparición. Este muchacho se sentó en la camioneta y estaba allí recuperándose, tratando de entender lo que le había sucedido. Y en ese momento, uno de los muchachos dijo para irse del lugar. Y fueron a traer las cañas. Y él se quedó en el auto. Y estando ahí, dice que escuchó a uno de ellos que dijo: «Señora, señora». Esto le extrañó y miró. Y vio apenas una sombra oscura. «Señora, ¿usted es de por aquí?», le preguntaron. Y esta mujer se dio la vuelta y les dijo algo que sonó extraño. «Ustedes molestaron al convocado». Después de decir eso, aquella mujer desapareció, como si fuese una sombra. Con desesperación y aterrados, ellos subieron todas las cosas a la camioneta y salieron hasta unos kilómetros más adelante, donde había uno de esos almacenes de campos que al parecer se habían quedado hasta tarde porque había como una fiesta o algo así, una reunión, algo así. Ellos se detuvieron para comprar algo, aunque la intención era parar un poco hasta que se les pasara el susto. Cuando estaban comprando, conversando con el dueño de aquel lugar, le contaron lo sucedido. Y este señor les dijo: «Ah, sí, pasa que esta noche hay reunión». Ellos no entendían a qué se refería, hasta que les explicó que por lo general, una vez al mes, en esa zona, se hacía una salamanca, que es así como se le conoce a las reuniones de brujas. Este hombre les dijo también que ya estaban un poco cansados de esa situación, pero que tenían miedo de hacer algo que las haga enojar a aquellas brujas. Ha pasado mucho tiempo de aquella experiencia, dice este muchacho, y después de eso, él, junto con sus amigos, ya no volvieron a cazar ni a pescar de noche.